Una vez visto lo que es la estimación del desembolso, pasamos a ver cómo tenemos que estimar, es decir, convertir en unidades monetarias los cobros y pagos generados durante la vida del proyecto de inversión, es decir, los flujos diferenciales del año 1, del año 2 hasta el año n-1. Lo primero que tenemos que tener en cuenta quizá es lo más importante, que son los cobros por variaciones en ingresos derivados del nuevo activo. Los pagos por variaciones en costes derivados del nuevo activo, como puede ser por consumo de materia prima, por gastos generales o por gastos de personal. En el caso de reemplazamiento también puede suceder que haya ahorros, es decir, que paguemos menos que con la inversión anterior, como puede ser ahorros en mano de obra, en materia prima y en otros gastos. Y tener en cuenta el efecto impositivo derivado de los cambios experimentados en la cuenta de resultado como consecuencia de las dos partidas anteriores, tanto de los cobros como de los pagos. Por ejemplo, en el caso del hotel, que tiene 20% más de habitaciones, ¿qué va a suponer? Pues un incremento en cobros por las ventas de las habitaciones, de ese 20% más. También supondrá un incremento en pago debido a la necesidad de contratar a lo mejor una persona más para la limpieza. También puede ser que se incrementen los pagos derivados, por ejemplo, de necesitar más potencia de electricidad o más consumo en el agua de las piscinas. Como todos estos cobros y pagos son a la vez ingresos y gastos, se produce también una variación en el pago de impuestos, ya que van a la cuenta de pérdidas y ganancias. También debemos tener otro aspecto muy importante, y es la depreciación del inmovilizado y su amortización. Recordad que según se va utilizando nuestra inversión, va a ir deteriorándose y nosotros debemos ir reflejando en la contabilidad ese deterioro anual mediante la amortización. Lo debemos tener en cuenta en el caso de la dimensión financiera. Lo que pasa que no va a tener un efecto directo en el cálculo de los flujos de tesorería, ya que nunca una amortización es un pago, solamente es el reflejo de un gasto. Por tanto, en los flujos de tesorería solamente afectará su efecto impositivo de manera indirecta a través de su efecto impositivo, porque va a suponer siempre un menor pago de impuestos. La amortización del edificio es un gasto, pero no es un pago, por lo que supondrá siempre un menor pago de impuestos. Por último, debemos tener en cuenta en la estimación de los flujos diferenciales o intermedios los recursos cuya utilización genera un coste de oportunidad al impedir que se dediquen a un uso alternativo a lo largo de la vida del proyecto o en un momento determinado intermedio. Por ejemplo, si en vez de vender el solar que tenemos al lado para construir el parking, que lo vamos a utilizar para construir el parking, imaginaros que tuviésemos una opción en firme de alquilarlo durante los años que vamos a tener en funcionamiento el hotel, pudiésemos alquilarlo, ¿no?, a otra empresa. ¿Qué sucede? Que yo voy a perder los ingresos y el cobro en sí de ese alquiler. ¿Por qué? Porque lo voy a utilizar como parking. Por lo tanto, es un coste de oportunidad y un menor cobro derivado de la utilización del solar como parking. Por último, debemos estimar de manera separada el flujo terminal. ¿Por qué? Porque a veces tiene partidas que no aparecen en el resto de flujos. La primera partida sería la misma que antes, es decir, tendría que calcular el flujo del año N igual que lo he hecho para los años anteriores, teniendo en cuenta los aspectos, los apartados que hemos visto en las diapositivas anteriores. Sin embargo, aparecen otras partidas que no aparecen en el resto de flujos. Por ejemplo, el valor residual del equipo. Si yo he reconocido desde el principio que voy a poder vender por una determinada cantidad ese bien al final de su vida útil, ese valor residual dará lugar a una entrada de tesorería o un cobro en el último año y no en el resto de años. O también la existencia, por ejemplo, de pagos específicos asociados a la terminación del proyecto. Imaginaros que cierro el hotel al final de su vida útil y tengo que despedir a los trabajadores. Esas indemnizaciones solamente aparecerían al final de la vida, ¿no?, en el flujo terminal, o que tuviese que hacer frente a unos costes ecológicos porque me obligasen cuando termino una determinada inversión. Suele suceder, por ejemplo, cuando son minas, es decir, se explota la mina durante 10 años y al final te exigen desinstalar toda la maquinaria y plantar árboles. Entonces, eso supondría un coste, un pago que solamente aparecería en el último flujo de tesorería.
Bueno, ahí tenéis un caso, ¿no? El hotel he considerado que va a tener un valor residual de 100.000 euros, es decir, estimo que voy a poder venderlo por esa cantidad al final de su vida. Por tanto, tendría una entrada de tesorería derivada de la venta en el último año por 100.000 euros. Cuando finalice la explotación voy a tener que hacer frente al despido de 20 trabajadores, que supondrá 50.000 euros. Una salida de tesorería, un pago por 50.000 euros como consecuencia del despido de los trabajadores. Por último, tener en cuenta varios principios para realizar bien la estimación de la dimensión financiera. Nunca debemos tener en cuenta a la hora de estimar la dimensión financiera el coste de los recursos financieros utilizados para llevar a cabo la inversión. Es decir, imaginaros que yo he pedido un préstamo para poder financiar la compra de este edificio. Nunca debo tener en cuenta lo que es el pago de intereses como salida de tesorería en la dimensión financiera. Eso lo vais a entender bien cuando pasemos al siguiente tema. ¿Cuál es el sentido? Cuando utilicemos los criterios en la etapa 3 y 4 para valorar y seleccionar proyectos de inversión, vamos a ver cómo la técnica del descuento ya hay que usar un tipo de interés para actualizar esas cantidades, y ese tipo de interés que vamos a utilizar es el coste de los recursos financieros. Por tanto, si lo tuviésemos en cuenta ahora en la dimensión financiera, duplicaríamos ese coste. En segundo lugar, solo tener en cuenta los efectos derivados de la realización del proyecto. Por tanto, no debemos tener en cuenta nada que no tenga que ver con el proyecto y ni la imputación de gastos generales en los que no participa el proyecto. ¿De acuerdo? Es decir, que si yo tengo más hoteles, imaginaros que no solo tengo el hotel que voy a valorar mi proyecto nuevo de inversión, sino que tengo más hoteles dentro de la cadena hotelera, nada de los otros hoteles se debe afectar al nuevo proyecto de inversión si es que no tiene que ver. Solo se considerarán corrientes monetarias, por tanto, los gastos que no supongan movimiento de efectivo solo se considerarán por su efecto impositivo, como es el caso, por ejemplo, de la amortización. Y en último lugar, se supone que el impuesto sobre sociedades se va a pagar al final del año considerado, en el año en que se genere. Otros principios que hay que tener en cuenta son, por ejemplo, que en el caso en que nosotros no vamos a trabajar con IVA, pero para que lo sepáis, si vais a trabajar cuando terminéis vuestro grado, ¿no? Y trabajéis en la gestión financiera, en el caso de que una empresa soporte y repercute IVA, ¿no? El efecto del impuesto vamos a considerar que es neutro. ¿Por qué? Porque estamos valorando a largo plazo y por lo tanto al final, ¿no?, se va a compensar un IVA con otro a lo largo de la vida del proyecto de inversión. Por tanto, no tendríamos en cuenta el IVA. Ahora bien, si resulta que es una empresa que no puede repercutir el IVA, entonces los pagos correspondientes a las adquisiciones sí que deberían incluir el IVA. Vamos a trabajar siempre en un entorno de certeza, es decir, vamos a suponer que esos cobros y pagos que vamos a estimar los conocemos con total certeza, con una probabilidad del 100%, y vamos a utilizar el método directo para obtener la dimensión financiera, es decir, vamos a estimar directamente los cobros y pagos